Seguimos poniendo la mañana en camino y tal cual lo habíamos anunciado, nos acompaña, nos vuelve a acompañar, tenemos esa alegría que cada tanto nos ayuda a poner la mañana en camino, el periodista, investigador, escritor, aquí en el 98.7 y para todo el planeta a través del canal YouTube La Mañana en Camino, Antonio Ladra. Hola Antonio, buen día. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, Muchas muy gracias por la bien. invitación, Al revés, Julián. Antonio, como siempre, gracias a vos por aceptarla, por tener la generosidad de siempre decirnos que sí. Eh, Es decir, hace ya un rato largo, desde la perspectiva histórica, en Uruguay se ha instalado los temas vinculados a muy grosso modo de la inseguridad como asunto de constante debate. Ya lo hemos conversado unas cuantas veces durante el gobierno de la izquierda del Uruguay durante 3 periodos. Pasó a ser ese durante algún tiempo como la preocupación central de los ciudadanos, según muchas encuestas. Esto tenía, vos mandame a Lobo si le estoy agarrando el bizcochazo, esto tenía por lo menos dos lecturas que curiosamente eran bien distintas, bien antagónicas. Por un lado, aquellos quizás más cercanos al gobierno, más contrarios a los gobiernos de la izquierda que decía, ven, acá la inseguridad se ha instalado como problema en la sociedad uruguaya, tenemos una fuerza política que no entiende estos asuntos. Incluso se llegó a decir, se dice hoy día, incluso ya no solo por parte del público, sino por actores políticos, que la izquierda en el Uruguay no supo combatir la inseguridad porque en realidad no le interesaba porque oficiaba como cómplice de los delincuentes, está a favor del delito y del Eso se delincuente. dijo en la campaña de la LUC, ¿no? Exacto, exacto. Pero quiero decir, no En lo la, dijo en la campaña. un militante, lo dijeron actores muchas veces No, no. protagonistas del gobierno, ¿no? Eh, con lógicas del debate político que por lo menos, en mi opinión, lo fragiliza, porque así ya ni podemos hablar, si vos decís que estoy a favor de los chorros. Otro argumento que en aquel entonces la oposición esbozaba mucho y que sigue haciéndolo ahora, aún con la responsabilidad del gobierno, es que la izquierda en el Uruguay y la fuerza política que gobernó la República tenía una actitud contraria a las fuerzas de la seguridad, el ejército en general, y en este caso muy particular la policía, que era contraria a la policía, que la debilitaba, que no le daba fortaleza, que no le daba apoyo. Ese era un argumento. Y el otro argumento, el que de alguna manera todos estos años esbozaba a la izquierda era, sí, claro, es verdad que hay problemas de seguridad, pero en todo caso la inseguridad desde la recuperación democrática, el aumento del delito ha sido una constante, de los 90 para acá por lo menos, y en ese contexto surge como gran problema de los ciudadanos porque los otros, los históricamente vinculados a los gobiernos de la derecha, decía la izquierda, el salario, el trabajo, el empleo, a veces incluso la salud, son cosas que la izquierda ha logrado solucionar en forma satisfactoria y por lo tanto salieron de la escena como los problemas primeros y principales. Bueno, en ese cruce de caminos nos encontramos ahora, gobernado por el centro derecha, que los problemas de la seguridad, en particular los homicidios, no solo no han bajado, sino que han aumentado y con ciertos perfiles de la violencia, del delito, yo no diría inusuales, pero mucho más frecuentes, con una violencia descarnada propia de países de Centroamérica, la Yera nos viene a la memoria a todos, y aquí estás vos, mi querido Antonio, que has estudiado estos temas para que nos ayudes a comprender qué es lo que está pasando y por qué está pasando. Bueno, viste que es un tema así de grande, gordo, gigante, pues lo puedes agarrar por muchos lados, pero quiero empezar por algo que vos estabas manejando allí. Opa, pensé que se me había Ahí volviste. borrado. Quiero empezar a hablar por algo que es esto. Tú lo planteaste bien, que es el tema de la politización de este tema. La partidización, además, politización y partidización. El discurso dominante hoy de parte del gobierno es casi calcado al discurso dominante en los gobiernos de izquierda. Y lo que dice la oposición, hoy la izquierda, es casi calcado a lo que decía la oposición cuando estaban los gobiernos de izquierda, cuando estaba Bonomi, etcétera, etcétera. Falta solamente esa frase, renuncia a Heber, tal como era aquella, renuncia a Bonomi.
eso le ha hecho un mal tremendo a poder reflexionar, a poder atacar, a poder analizar cómo son estos fenómenos de la violencia en la sociedad, no ya del delito, porque creo que el tema de las muertes, de los homicidios, tienen más que ver con la violencia en la sociedad más que con el delito. Es decir, nosotros estamos viviendo una sociedad muy violenta, que tiene fácil acceso a las armas. Hay casi las cifras que se manejan, porque son cifras que no están registradas, porque hay una cuota aparte no registrada, son armas que están en poder de la población, cerca de 1 millón de armas. Es decir, para dar la dimensión de un problema que hay. Entonces eso implica que los conflictos que se dirimen, se dirimen a balazo limpio, con armas, ¿no? Cuando no, otro tipo de conflictos que puede ser con uno mismo y termina suicidándose, ¿no? Pero eso es otro fenómeno. El suicidio juvenil infantil es un gran problema que tenemos hoy en la sociedad, pero no estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es de eso que se ha denominado, ya viene de los gobiernos anteriores, el ajuste de cuentas. Una denominación que no existe en el Código Penal, no existe el ajuste de cuentas. Lo que hay son homicidios o personas con antecedentes que matan a otras personas con antecedentes, cuando se sabe. Efectivamente, lo que está ocurriendo ahora es un fenómeno que se ha agudizado, se han dado muchas muertes, incluso en un barrio, por ejemplo, un barrio como Peñarol, que es un barrio integrado. Es un barrio que tiene todos los servicios, un barrio que tiene un hermoso teatro, por ejemplo. Y allí se ha dado este ejemplo de muertes violentas que han generado tanta preocupación. Imagínate lo que ocurriría si eso lo trasladamos y eso ocurriera en Punta Carreta, ¿no? Más que Fainá, como el ministro. Claro, claro. Entonces, hubo un momento en el cual bajó la criminalidad y todo eso porque estuvimos 2 años con la pandemia, hubo menor movimiento, menor movilidad de la población, y eso impactó. Y ahora de golpe parece que se hubiera abierto como es las compuertas, y esto se está dando acá. Hay varios fenómenos, porque generalmente este tipo de violencia está asociado al narcotráfico. Te diría que un gran porcentaje. Esto se está dando, y estas son hipótesis que se pueden empezar a manejar, es porque está cambiando también el negocio del narcotráfico, como tal. O sea, el mercado del narcotráfico, que se mueve con las lógicas de la economía formal, pero esto es en la informalidad, está cambiando también. Está generando otras formas de actuar. Y también se está dando eso de las deudas que se generan, los problemas que se generan entre grupos. Yo no quiero decir criminales, porque muchas veces son familias que ven en el narcotráfico una de las formas de sustento. El problema es que ya llevamos 3 generaciones que están haciendo eso, ¿no? Claro. Básicamente. Entonces, se está generando se está cumpliendo aquello que decía, vos nombraste a la Llera, pero antes lo había dicho el ex fiscal Jorge Díaz cuando era juez, la fiscal Mónica Ferrero, Julio Guarteche, lo habían alertado ya hace muchos años que este ritmo de asesinatos, de formas de violencia, se iban a dar porque Uruguay no está ajeno a lo que ocurre en otras partes del continente, lamentablemente, y estamos inmersos en un continente que es uno de los más violentos del mundo. Uh-huh. Lo que pasa es que hoy en Uruguay, per cápita, la violencia es mucho más alta que en Buenos Aires, sin duda. Y desde esa perspectiva, esa perspectiva, y tomando en cuenta 2 cosas, Antonio, que de alguna manera esbozaste recién. Uruguay tiene, y ya que lo comparamos, Uruguay está inmerso en un planeta, parece una obviedad, está inmerso en un continente, parece otra obviedad, y por lo tanto
necesariamente responde a tendencias que ocurren en el planeta primero y muy particularmente en el continente. Entonces uno podría suponer, bueno, ¿por qué si hay cosas que ocurren en el continente, uno podría suponer que a Uruguay No no le va les a pasa? ocurrir. Está bien, eso es cierto y yo pienso que anunciar eso no es del todo incorrecto, pero también es cierto que hay una historia del Uruguay marcada por el propio funcionamiento republicano, el rol que ha tenido la educación, con Varela a la cabeza, el rol de los partidos políticos que en Uruguay ha tenido, ¿verdad? Que ha sido bastante distinto a lo que ocurre incluso hoy día en otros lugares, hace que algunos de los problemas que tenían nuestros vecinos más o menos cercanos, más o menos lejanos, lo viéramos como un tanto alejados de nuestra lógica, de la posibilidad. Hasta ahí estamos de acuerdo también, ¿verdad, Antonio? Sí, sí. Si hacemos un FODA de eso, digamos, viste, fuerzas y debilidades, Exacto. la fuerza de nuestro país sigue siendo uno de los, tener un sistema político estable, tiene los partidos más viejos del mundo prácticamente, el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Frente Amplio, son partidos estables que tienen están organizados, tienen sus autoridades, las eligen, la gente participa, eso por un lado. Tiene una justicia no corrupta, tiene una policía que también en líneas generales no ha sido permeada por la corrupción, en líneas generales no ha sido permeada por la corrupción, entonces el sistema judicial funciona, eso estamos de acuerdo, esas son las fuerzas que tiene nuestro país, pero después tiene otro tipo de debilidades, que tiene que ver con el funcionamiento del país. Vos hablaste de la educación. Uno de los grandes problemas que está teniendo Uruguay desde hace un tiempo a esta parte, justamente es el problema educativo, de cómo ha ido pasando, de cómo se ha ido descaeciendo el sistema educativo en nuestro país, de cómo ha decaído la escuela pública. Vos ibas a una escuela pública, yo iba a una escuela pública, en la cual éramos todos iguales, y ahora esa escuela pública ha decaído notoriamente. Eso es un problema también. Sí, La igual educación ha sido un problema. no es mi intención polemizar, discutir ni tampoco hacer centro de eso. Es verdad lo que decís, suscribo, ¿no? Mm. El asunto es esa desigualdad que se advierte en las aulas de la escuela pública y que de pronto ni vos veías, ni yo tampoco, tiene que ver con que justamente se ha transformado en desigual la sociedad y los barrios, Por ¿no? supuesto, claro, El por problema no es de supuesto. la escuela, ¿no? Sino que... No, el problema no es de la escuela, pero estarás de acuerdo conmigo que la educación se ha ido descaeciendo también, ¿no? Sí, Y yo obviamente decía que no es... ese punto. Los ricos se Sí, fueron para un lugar y los pobres se quedaron en otro. sí. Yo estaba buscando, mirá, estoy buscando acá lo que ocurre, y eso lo pueden ver, en un mapa de la violencia en Montevideo, Sí. donde se dan los homicidios. Entonces, las zonas más oscuras, allí son los lugares donde se dan los homicidios, donde ocurren estos ajustes de cuentas, digamos. Clarísimo. Y entonces vos ves claramente que estas zonas oscuras son Guatemala y las otras son a nivel europeo. Ese es el problema que está teniendo nuestro país, la división tajante de una sociedad. En Montevideo estoy hablando, ¿no? Pero Pero se replica en la zona metropolitana también, ¿no? acá hay algo que vos me tenés que ayudar, nos tenés que ayudar para entender el fenómeno, porque incluso yo te he escuchado también aludir a los roles, bueno, por supuesto, recién vos dabas como fortaleza, ¿no? Que tiene nuestro sistema, que aún los partidos políticos son vasos comunicantes eficientes de la sociedad y la política, ¿verdad? La sociedad los reconoce como tales, más allá de las miradas críticas, yo diría, en cierta medida pertinentes, lógicas y necesarias. Es verdad que la República juega un rol importante. Yo diría, acá dejo entrever mi sesgo ideológico, pero nunca lo oculto, el rol del Estado, el Estado como herramienta importante. Es más, soy de los que sostiene que aún en el Uruguay las posiciones liberales, las que consideran el Estado no como solución, sino como problema, ni siquiera en estos temas Ni siquiera llegan a hacer lo que son en exacto, otros. Por exacto, supuesto, porque por supuesto. entienden el rol y la importancia.
Ahora, sí. hay un tema sobre el cual también quería preguntarte, y que tiene que ver, por ejemplo, con otros roles, el, el, el pensamiento, la academia en general, ¿verdad? Sí, sí. Porque acá hay un Yo, asunto sobre el cual vos lo mostraste el mapa. Yo sin tener los detalles finos, diría, a grosso modo, que hay más delito, donde hay más injusticia, pobreza, donde hay menos claro, más dignidad, lo injusticia que yo y llamo, menos ¿verdad? acceso a los bienes. Claro, la dignidad de la vida, donde la gente vive al borde de la indignidad en muchos casos, ¿no es cierto? Totalmente, Y totalmente. y en particular los niños, ¿no? En Uruguay, ¿no? Sí, 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 claro. Entonces uno puede decir, bueno, yo, político, yo que quiero tener bajo la vocación de servicio para con mi gente, veo eso y digo, empiezo a solucionar esto generando políticas que ataquen la desigualdad, generando políticas que saquen a personas de la pobreza, generando... Y eso en el Uruguay ocurrió, es objetivo, el dato que con la Es izquierda objetivo. Sí, sí. hubo menos pobres, hubo menos desigualdad, hubo más acceso a bienes, a servicios y a salud, por decirte tres cosas, 4, 8, 10. Pero también es cierto que esa no fue la única herramienta que permitió sacar a la gente del delito. Ahí es donde, de alguna manera, eso fue tomado en el discurso por la derecha, todos lo vimos, y con legítimo derecho, es decir, vieron que el problema no era atacar la pobreza, ¿verdad? Vieron que por ahí no era la clave. Entonces, ¿cuál pasa a ser la clave? Yo siento que hay cierto desconcierto en esa materia, Antonio. Y claro, vos dijiste dos cosas, vos dijiste al pasar algo ahí que a mí me interesa remarcar, que es el tema del papel que debe cumplir, por ejemplo, la academia. La academia, yo no digo que ha sido la gran ausente en estudiar estos fenómenos del narcotráfico y de la narcocultura que permea y que hace que un chiquilín en un barrio tenga como modelo al narcotraficante y no al laburante, porque eso ocurre, porque eso ha sido planteado como tal. Pero sí digo que no se le ha puesto la lupa como se le debería poner cuando la academia, los politólogos, los sociólogos ponen la cabeza en hacer seminarios sobre la interna del partido de la gente, por ejemplo, ¿no? Por ponerte un extremo, ¿no? Y no estudiar estos fenómenos. ¿Qué pasa con los jóvenes, con los niños niños ya mayores, que manejan armas, que su referente es el narcotraficante, que su padre y su madre están presos y viven con sus abuelos, que su vida diaria es ir una vez por semana a la cárcel a visitar a sus familiares? ¿Cómo va a actuar ese chiquilín luego que sale de una cárcel donde tiene que estar allí eh, siendo de alguna manera maltratado, esperando bajo lluvia o bajo un sol calcinante para que sean atendidos en la cárcel para poder ver a esos familiares? Y digamos, el odio se acumula, obviamente. Ahora, ese odio, ¿para dónde va? Se canaliza con los iguales de él, no se canaliza con nosotros, con la gente que estamos del otro lado, los que vivimos en el lado que está pintado de grisecito, se canaliza con los iguales. ¿Por qué? Porque son más o menos sus mismos referentes. Eso, la academia, salvo algunas excepciones, no lo ha estudiado. Salvo algunas excepciones, no lo ha estudiado. Entonces, ahí hay un elemento a estudiar. El otro elemento es cómo actúa el Estado. Vos dijiste algo, sí, vamos a atacar todo el tema de la pobreza, por ejemplo, que se atacó el tema de la pobreza. Ahora, ¿sabés qué? También es importante que en estos barrios que están en negro hayan plazas. Por ejemplo, fíjate, en uno de los tantos episodios de explosión social que hubo en el barrio Marconi, después de eso, se hizo una plaza, después de mucho tiempo, una plaza, estoy hablando de un lugar de socialización, donde la gente vaya allí a reunirse, donde vaya a juntarse. Eso es un elemento
que no tiene que ver con el dinero en el bolsillo, que tiene que ver con el alimento que le da al espíritu, donde la gente va a tomar mate junto con su vecino, donde los niños van a jugar, donde tienen juegos. Bueno, eso estaba enmarcado en lo que se llamó el Plan 7 Zonas, que se aplicó parcialmente en el gobierno de Mujica. ¿Y sabes qué? Cuando hubo que recortar el presupuesto, lo primero que se recortó fue eso. Claro. Se dejó de lado el Plan 7 Zonas. O sea, no culminó. Y ahora no es que necesitamos un plan 7 zonas, necesitamos un plan 14 zonas, el doble, porque ha crecido todo eso. Entonces, se me agolpan en la cabeza cantidad de imágenes de lo que son en esos barrios. ¿Por qué hay que ir a esos barrios donde no hay calles? O las calles son tremendamente angostas, donde ahí tiene que entrar a trabajar el municipio, tiene que trabajar la intendencia, porque tiene que entrar la ambulancia allí. Hoy no puede entrar la ambulancia, por muchas razones. No entra la ambulancia porque no hay calles abiertas, pero no entra la ambulancia porque, como ocurrió el otro día, fueron sacados a balazos por jóvenes que estaban allí, que para ellos el uso de las armas es algo tan cotidiano, tan normal, que nosotros desconocemos eso, porque nosotros lo estamos mirando desde el lado del grisecito claro, y desconocemos eso. Y para ellos es lo más normal. Ellos festejaban cuando a balazo limpio, tirando balas al aire, festejaban la muerte del líder de la banda rival, por ejemplo, que eso pasó en el barrio 40 Semanas. Durante 3 años, en el barrio 40 Semanas, a 20 minutos de la torre ejecutiva, todos los días había enfrentamientos, 57 víctimas, promedio de edad entre 18 y 25 años. O sea, tenemos claro lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, y no estoy hablando de ahora, estoy hablando de hace unos años. Antonio, Y como, entonces, y continúo. como, y como, y como, y como, como un elemento para mostrar cómo se nos ha ido acercando esa violencia, ahora, sí, a fines del año pasado, a 150 metros de la torre ejecutiva, o sea, a 1 minuto, o sea, pasamos de 20 minutos en auto a 1 minuto, una mujer, que era una cuidacoche, murió de un balazo, de una bala perdida, porque se enfrentaron 2 bandas acá en Ciudadela y Rincón. Entonces, la metáfora está clara, ¿no? Antes era 20 minutos en auto del centro, ahora es a 1 minuto. Nos está llegando la hora. Y eso lo traigo a lo que una vez me dijo y lo comentó después públicamente Julio Guarteche, cuando una vez hablando con un fiscal o un colega de él, colombiano, él le preguntó cómo fue que llegó Colombia a esa situación. Y dijo, mira, antes que yo te cuente cómo llegó Colombia, contame cómo es en Uruguay. Y él, hace años de esto, le dijo, bueno, en Uruguay hay un proceso incipiente de pauperización en algunos barrios, de separación, hay un proceso de feudalización, lo que hablaba él, de barrios donde la policía no podía entrar, donde no podía entrar el vendedor del pan, el taxi, esto y aquello. Pero el sistema judicial funcionan los partidos políticos, un poco el análisis que venimos haciendo. ¿Y qué le dice el fiscal colombiano? Colombia empezó así. Claro. Colombia empezó así. Entonces, atento. Eso lo decía Guarteche hace muchos años. ¿Y sabes qué? El sistema político, todo el sistema político, no estoy hablando de un partido, no lo escuchaba, porque hay que poner mucho dinero, porque hay que decirle a la gente, mire, vamos a invertir dinero en esto para poder salir adelante de todo el país. Hay que invertir plata en las cárceles y no inflar el sistema penal. Se han puesto, y lo han puesto los gobiernos de izquierda también, ha inflado el sistema penal, se han puesto penas más duras, pero el delito sigue ocurriendo, siguen habiendo muertes. Desde Piensa los el expertos, ladrón, el chorro en el Código Penal antes de cometer un delito, no piensa en eso. los expertos como vos, pero en particular los distintos actores del sistema judicial, muchos de ellos que tenemos la fortuna, igual que vos, que desfilan por este programa, dicen un asunto que se da de bruces contra cualquier, digamos, discurso que tratan de sostener los distintos partidos políticos. Desde los 90 para acá,
la herramienta permanente que usó el sistema político es la inflación punitiva. Es decir, Claro. a cada delito darle más pena. Y desde el 90 para acá, lo único que ha ocurrido es aumentar los delitos. Conclusión, Exacto. no sirve. Se llenan las cárceles, en las cárceles campea el ocio porque no tienen nada para hacer, en las cárceles se forman más en el delito, incluso muchas de las cosas, las cuestiones que tienen que ver con el narcotráfico, de cómo actuar en el narcotráfico, lo aprendieron en las cárceles con narcos extranjeros hasta que se dieron cuenta de eso y lo separaron del lugar, porque los narcos extranjeros le dijeron, mira, para saber realmente si vos tenés huevos, ¿no? Matá como es a un juez, matá a un fiscal, matá a un policía de los peces gordos. Hasta ahora eso no ha ocurrido, pero fatalmente va a ocurrir. Fatalmente va a ocurrir, si no se para esto a tiempo, ¿no? Claro. O periodistas también. Y en ese contexto, entonces, para tratar de, digamos, delimitar un poco los temas, porque como dijiste en el arranque, son temas Sí, muy amplios, muy y además, como cualquier cosa en la sociedad, atravesadas por lógicas distintas, que a veces son aliadas y a veces contradictorias, ¿no es cierto? Sí, totalmente. En ese contexto, y para hablar, digamos, del aumento de la violencia, me parece que vos insistías en esa mirada, ojo con creer que el delito, el crimen y la violencia son cosas separadas, ¿verdad? Es decir, se retroalimentan, pero aún así, tratando de delimitar, aunque sea un poco a force, podríamos decir que estos aumentos de los homicidios, que estos perfiles cada vez más propios de lo que en algún momento creíamos le ocurría solo a otros países, tiene que ver muy directísimamente o muy influenciado por lo que podríamos llamar el narcotráfico. Y cuando hablamos, además, aprovechando además que vos has estudiado el asunto, le recuerdo a la gente que Antonio es el autor de Uruguay en la mira del narcotráfico, hay algo que a mí me gustaría que brevemente me lo contaras luego de la pausa, y es lo siguiente. Hablamos del narcotráfico. Entonces pregunto, ¿y cuando hablamos del narcotráfico y del narcotraficante, de quién hablamos? ¿De esa familia que ha usado su casa, entre comillas, casa, ¿no? Para vender dosis de pasta base, o del silo que encontramos con toneladas de droga, ¿verdad? Que a ese que cuando lo agarramos, no vacilamos en decir el narcotraficante, clan, fue enviado. Y yo recuerdo, y no es un ajuste de cuenta ya que se usa el término, sino que tiene que ver con la función cultural que los medios de comunicación juegan. Yo recuerdo que cuando se capturó, se encarceló, no me acuerdo bien, se llevó a un proceso judicial a la persona que en su establecimiento rural tenía las toneladas de droga, se le llamaba el exportador, no se le llamaba narcotraficante. Entonces, ¿cómo es la mano? El que vende una dosis así es narcotraficante y el que tiene miles de kilos es exportador. Sobre ese tema cultural de cómo nos referimos a los temas, a los asuntos, yo tengo amigos que toman cocaína. Ninguno de mis amigos, como todos supongo que tenemos, ¿no? Sí, sí, claro. Ninguno de mis amigos, ninguno, fue nunca una boca de pasta de base a comprar. No. Ninguno. No sabe dónde están, les daría miedo ir ahí. Y entonces, ¿por qué el problema está ahí y no acá, si es que acá está el problema y allá no? Ayúdame a entenderlo, Antonio, luego de la pausa, ¿sí? Dale. Estamos con Antonio Ladra, estamos poniendo La Mañana en Camino.